¿Y cómo así surge esta posibilidad de venir aquí a Canadá, a Bueno, Vancouver? surge porque yo en mi vida en Estados Unidos la dediqué mucho a la academia. Hice mi maestría, hice ¿Verdad? mi carrera, hice mi maestría en Massachusetts, hice contactos, me estaba especializando en otros temas, pero igual hice contactos a todos niveles, profesores, estudiantes, colegas. Y finalmente no me veía haciendo algo en Colombia, ¿no? O sea, en Colombia es mucho más precoz, precaria, ¿no? Sí. Al final, la situación. Entonces dije, bueno, voy a aplicar, y conocí a John Beasley, que es el profesor con el que estoy haciendo mi investigación, y lo conocía, lo había visto una vez en una conferencia en Nueva York, y dije, Sí. es un tipo interesante, Claro. déjame aplicar, y bueno, apliqué, y mira, me recibieron. Me he recibido y por eso llevo 2 años acá estudiando con él. Claro, claro, y aprendiendo, ¿no? Y puedes ver diferencias así determinantes entre Miami o Massachusetts con Vancouver. ¿Cuál es la Sí. diferencia, digamos? Bueno, hay muchas diferencias, digamos, a nivel... a nivel cultural. Miami se parece mucho a Vancouver en el sentido de que es una ciudad porteña, en el mismo sentido que Los Ángeles se parece a Asia, en el mismo sentido que Vancouver se parece a Asia, ¿no? Igual Miami se parece pues a lo que está más inmediatamente próximo en el nivel del agua, digamos, Claro. en el nivel del marítimo, que es Latinoamérica y el Caribe más específicamente. Okay. Miami es Mucho muy caribeña. En el mismo sentido que Los Ángeles es muy, y San Francisco y Vancouver y Seattle son muy asiáticas, ¿no? Claro. Ahí... Hay esas diferencias, digamos, culturales, pero a nivel es capital, ¿no? Es capitalismo. Sí, claro, el capitalismo está presente. Es salvaje en todas partes, ¿no? Es salvaje, Es salvaje, sí. es realmente mordaz, ¿no? Tanto en Miami como en Vancouver, ¿no? Acá también se siente también que tienes un doctorado en filosofía, en religión, en literatura, y si no tienes un carro, eres casi un refugiado, ¿no? Eres Claro, casi un homeless, ¿no? Claro, sí, completamente de acuerdo. Hay una dialéctica entre, digamos, el homeless genio, ¿no? el homeless, el indigente, como le dicen en Perú, no sé. Sí, le decimos mendigo. El mendigo, claro, aún más castizo, ¿no? Aún más apropiado. El mendigo, ¿no? Filósofo, ¿no? Y yo creo que eso se siente en todas partes, ¿no? Sí, bueno, sí, por ejemplo, en España le dicen los perroflautas. Ah, ya, Perroflautas, mira. o sea, a los estudiantes o a aquellas personas que han decidido pues vivir en una situación precaria, digamos, Pero dedicarse dedicar su tiempo a otras cosas. a otras cosas que también son importantes, ¿no? Sí. Entonces, sí. La pregunta tuya era ¿en qué se parece Vancouver a Miami? En eso, claro, acá nunca hay sol, en Miami siempre hay sol. Todo el tiempo. Bueno, aquí también, Acá también hay sol, ¿no? acá En también hay verano. sol. Y es De muy los bonito. lugares que viví en Estados Unidos me gustó más Massachusetts. Yo creo que a ti también te gustaría más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siente como que en la parte donde yo viví había muchas universidades y muchos sí. colleges. Uno se siente tan bien cerca de la universidad. Se siente que hay gente que valora un poquitico más Ya. lo que tú aportas. Sí. Si estás en una metrópolis como, no sé, en el interior de Vancouver, en el interior de Miami, se valora si tienes dinero, Claro. si eres, no sé, si eres algún tipo de fenotipo, ¿no? Sí, Si eres claro. acuerpado, alto, grande, Sí, claro. eso se valora. Pero si tienes un doctorado en Miami te pasan el carro, como te estaba diciendo, Sí, y sí, te sí. echan barro en la cara, Y ¿no? me ha ocurrido, por ejemplo, situaciones aquí donde nos presentamos, ¿no? Un grupo de personas nos presentamos, ¿qué? Soy abogado, soy ingeniero. Sí. ¿Tú qué estás haciendo? Un doctorado en estudios hispanos. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? O sea, no le encuentran el sentido Ni saben qué es. económico. Y después no o sea, le ¿a qué te encuentran- vas a dedicar? O sea, Claro. ¿cómo se hace, no? Claro. Me ha pasado mucho. A eso. todos nos pasa Sí, eso. A seguro. todos nos pasa, ¿no? ¿Para qué ¿Para qué? y qué vas a hacer? con Claro, el sentido funcional del ¿Para qué? asunto, ¿no? eso? Y lo único que uno le resta decir es, bueno, para ser profesor de universidad, ¿no? Ahí dos cosas pasan. O te desprestigian completamente, te dan la espalda, Sí, o dicen, porque ven el capital simbólico. Ah, profesor Sí. de universidad. Sí. Bueno.
Ah, bueno, Sí. no está mal, ¿no? Sí. Hay otra anécdota. Sí. El otro día, yo no tenía, yo soy residente aquí. Ya. Entonces yo no tenía la visa para Estados Unidos. Ya. No había hecho el trámite. Sí. Entonces, yo fui a hacer hace un mes más o menos el trámite, ¿no? Entonces, el que estaba dando el visto bueno, el que te entrevistaba, pues parecía que odiaba su trabajo, ¿no? Era un gringo alto, Sí. entonces llamaba y de mala manera, Sí. ¿no? Generalmente Sí. éramos latinos o asiáticos. Claro. Ya, tú, siguiente, ya, y te comenzaba a preguntar de mala manera, ¿no? Sí. Así como cansado. Y yo me imagino al tipo haciendo eso durante 30 años, 20 años, ¿no? Claro. Es un trabajo muy monótono y cansado. Y a veces el nivel de inglés de los inmigrantes no es tan bueno, entonces Frustrante. está molesto. Sí. Entonces me llaman, ven tú, de mala manera, ¿no? Ven, ya, ¿qué haces? Ya. Y le comienzo a decir, y cuando le nombré doctorado, su cara no, cambió, ya su trato también cambió, y de alguna manera Su trato también. cambió, Sí, claro. sí. Eso sucede, ¿no? Sí, también. A ciertos, digamos, en ciertas escalas, en ciertos niveles, todavía tiene cierta resonancia, ¿no? De algún tipo de valor. Sí. Entonces, bueno, y ahora estás muy interesado con esto del extractivismo. ¿Y de dónde te sale eso? ¿De dónde sale? Sí, porque de alguna manera yo también, ¿no? El hecho de escoger la Amazonía, Sí. y de este discurso de la modernidad, Sí. del extractivismo. Entonces, tenemos alguna inquietud parecida, ¿no? Sí, En ese aspecto. sí. ¿De dónde sale? Bueno, yo creo que en primer lugar de vivir en Vancouver, ¿no? De vivir Ajá. la abundancia, la riqueza, Ya. así sea por fuera, así sea a nivel de caminar las calles, ¿no? Sí, claro, Porque no claro. se vive... Claro, porque nunca. uno pasa por donde hay basura y Claro. hay cosas que en Perú pues todavía valen, ¿no? Son valorables. Son televisores o puedes encontrar un... Claro. Entonces, en ese sentido, eso Claro. te dice que la ciudad tiene mucho dinero. Sí. Y entonces uno se pone a preguntarse, uno se pregunta, ¿de dónde sale todo este dinero? Ya. Igual acá en este campus, ¿no? Tan bello que tenemos en UBC, Sí, espectacular. Te pones a pensar, ¿de dónde? Y no es muy difícil, ¿no? Darte cuenta de que cada edificio tiene el nombre de una corporación minera. Entonces ahí está tu respuesta, ¿no? Ahí está. Claro. Y esa corporación está explotando, ¿no? Digamos, la Amazonía o los Andes peruanos o las cordilleras colombianas, ¿no? Sacando Sí. lo que sea, ¿no? Y haciendo lo que aquí no podrían hacer. Haciendo lo que acá no pueden hacer. Porque acá- allá les permiten les dan todas las facilidades, todas las posibilidades, Claro. y hacen lo que aquí no harían, ¿no? Claro, O sea, porque deforestan. está vedado acá hace 50 años, ¿no? Claro. A todo nivel, ¿no? Sí, En todos los departamentos del proceso de extracción y exportación. En cualquier caso, ¿no? Es una realidad muy invisible, pero al mismo tiempo muy visible, ¿no? Está muy presente. Entonces, si eres una persona que te preguntas por esto, ahí está tu respuesta. Claro. Si no, bueno, no la tienes, te distrae. Claro. En cualquier caso, el tema del extractivismo o el neoextractivismo, el neocolonialismo, surge de buscar un tema para la disertación, surge de un agotamiento con digamos, las políticas de la memoria, ya. la memoria a todo nivel, desde toda disciplina, ¿no? Objetos de la memoria, arte de la memoria. Yo estudiaba eso y de alguna manera fue un poco un agotamiento, ¿no? Claro. Desde mi punto, desde mis intereses y desde lo que podías aportar al final. Y estando acá y viendo ese neocolonialismo tan desnudo, ¿no? Tan evidente, ¿no? Tan sin apologías, ¿no? Ujú. Ya me hizo pensar, bueno, eso es un tema, ¿no? ¿Y quién ha preguntado, quién ha investigado esto? Nadie. Bueno, lo voy a hacer yo, ya. Ajá. Entonces el proyecto consiste más o menos en eso, en investigar qué se ha escrito desde el principio del siglo XX sobre la minería, sobre lo que se ha sacado a nivel de metales y de minerales. Ujú. Claro, en todos los países que tenemos, que son muchos, ¿no? Entonces estoy tratando de delimitar, ¿no? aquel estudio, aquella monografía, en basarme en países tradicionalmente mineros, como son Chile, Bolivia, Perú, hasta cierto punto, el sur de Perú, Sí. y hacer un tipo de estudio que más que literario meramente sea un poco más amable, más afable, más amables al lector,
y que lo invite, ¿no? A descubrir una historia que no sea, digamos, para usar una metáfora, ¿no? Más evidente, no sea excavado, ¿no? Ya, claro. Ese es, digamos, el propósito, ¿no? Claro. Que en la literatura no figura eso. Hace muy poco hemos pasado el Candidacy Exam, Sí. que es una serie de... Un requerimiento estúpido, Ya. no lo describas, para... No, bueno, son 40 libros que tienes que leer y que después tienes que escribir los ensayos sobre esos 40 libros, Claro. ¿no? Entonces, dentro de esos libros hay libros teóricos, hay novelas, cuentos, Sí. bueno, etcétera. Sí. Dentro de las novelas que has Sí, leído, sí. me imagino que has leído algunas novelas peruanas canónicas o cuentos tal vez, ¿no? Que tienen que ver con esto de los minerales. Yo creo que me leí 10 libros de los 40. Ya, ¿y cuál es el que te ha llamado más? No me pude leer los 40. Ya, Tenía muchas distracciones y tenía muchas avenidas. John me recomendó una lista, digamos, exagerada, desmesurada, que no había, a menos de que fueras un genio, ¿no? A la hora de leer. Leí literatura, leí cuentos de mineros bolivianos completamente ninguneados, como dicen en México, completamente desprestigiados, ¿no? Que esto no es literatura. Ya, Y me parecieron fascinantes, ¿ah, ¿no? sí? ¿Sí te parecieron? Me parecieron cuentos de mucho valor, porque Ya. tienen un valor testimonial, proletariado. Ya, ¿y qué hay del nivel artístico, digamos? Del nivel estético, Estético. hay sus digamos, sus desencuentros, ¿no? Ya. Hay sus relieves, ¿no? Sus valles y sus picos, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, hay cosas que son un poco mediocres, Ya, pero en otro sentido, hay literatura que es muy rescatable, desde el sentido testimonial y desde el sentido de crear, digamos, una narrativa que recupere la literatura latinoamericana o hispanoamericana que ha sido enterrada y ninguneada, ¿no? Que es la literatura de la extracción. ya, Sobre todo la novela de la tierra me Ya. aporta un corpus muy interesante, desde La Vorágine, ¿no? Hasta Doña Bárbara, y relatos que he descubierto poco a poco, ¿no? Novelas petroleras en Ya. Colombia, en Venezuela, en el Perú. No he encontrado, más allá de un autor que falleció recientemente, que no le he dedicado mucho tiempo, pero que tengo que leer. Y quiero investigar más, sobre todo la época colonial. ya, Y ya escarbando, así, otra metáfora de la tierra, he encontrado cosas en el internet. Hay un blog que se llama, muy bueno, me ha servido mucho, un blog de un peruano que dice literatura minera peruana. ¿Ah, sí? Uf, y ahí hay muchos títulos. Ah, ahí Ahí se puede ya, revisar más o menos. ahí ya voy a Lima y busco esos títulos y veo, bueno, como dicen, weed out, ¿no? Como dicen, deshiervar, ¿no? Claro. Ahí veo esto es lo bueno, esto no, pero sé que en Lima exportaba mucho mercurio a Bolivia, porque el mercurio lo usaban para separar la plata de los otros minerales. Y eso ha dejado una cosa que te quiero compartir, que es fascinante, en el Huancavelica, Sí, en conozco. el pueblo. Sí, conozco Huancavelica. Hay niveles de mercurio más altos de todo el planeta. Sí, Desde hace 250 años, ¿no? han estado utilizando el mercurio, lo han estado portando en las manos, ¿no? Claro, Llevando sin totalmente. ninguna conocimiento de prevención ni nada. Hay una tasa altísima de gente con problemas fisiológicos, de gente con problemas mentales. No sé los números, no me los quiero Claro, inventar tampoco, claro, ajá. donde se explica, ¿no? Parte digamos, de ciertos comportamientos que se pueden ver como anormales porque la persona es loca, no, que es un envenenamiento desde a largo plazo Claro, del mercurio. de mercurio. Se han investigado casas, edificios coloniales, casas con teja española, así como Sí. los conocemos tú y yo, que tienen mercurio. Eso lo que me hace pensar es añadir un capítulo o por lo menos una sección a mi tesis donde yo evalúe los términos de una violencia a largo plazo. Claro, Una violencia que no es ir y matar a unos activistas, no, una violencia que se ha generado desde que llegó el primer español a descubrir el oro, ¿no? O la plata, ¿no? A robársela. sí, sí, sí. Y que nos afecta hasta el día de hoy. Claro. Y que no se ha investigado, no se ha tenido en cuenta, ¿no? Una violencia lenta, ¿no? Es muy interesante. Sí, entonces está esta violencia lenta, ¿no? Claro, por diferente, envenenamiento claro. de los ríos, ¿no? De todo. En el Amazonas también he Claro. encontrado, hay muchos
muchos ríos están completamente contaminados por el mercurio también. Sí. También he encontrado ese lado de envenenamiento, ¿no? Por mercurio y la orolla, los peces es comen, algo que se llama biomagnificación. Estaba leyendo sobre eso, es terrible. Sí, es lamentable, entre más lees, más... Sí. En mi caso, parte de mi exploración en el Amazonas, literatura amazónica, todo eso que tiene que ver con el extractivismo también, es parte de la indignación también. Sí. Es una buena parte de indignación. Una motivación, digamos, individual, ¿no? Lo impulsa a uno. Claro, te indigna ver tanto... Es terrible. Es terrible, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, yo tengo, parte de mi familia es muy religiosa, muy católica, ¿no? Que siguen conservando los rituales de ir a misa y tal, ¿no? Pero yo desde el momento en que entré a esto de las humanidades y haber leído tanta literatura colonial, haber estado ser testigo a través de la literatura de tantos abusos, de tanta violencia, tantas injusticias por parte de la Iglesia como cómplice de un sistema, pues me hace pensar, ¿no? Claro, te hace pensar, ¿no? Por poco, a lo menos lo hace uno pensar, ¿no? Sí. Ojalá que lo excomunicaran a uno como a Spinoza, ¿no? Sería un honor, ¿no? Sería, digamos, una especie de medalla, ¿no? Sí. Y que te digan, ya no perteneces a esa comunidad. Ah, bueno, mejor. No quiero pertenecer a esa comunidad, ¿no? Que han sido, como tú dices, cómplices, ¿no? Han sido más que cómplices, ¿no? Más que cómplices. Agentes activos, ¿no? En todos los procesos de expoliación. Sí, y la literatura está lleno de esto. Sí. Está lleno de esto, de esta doble moral que se maneja, ¿no? A través de... Lo que me motiva a mí es encontrar literatura que en Bolivia, por ejemplo, no se interesa por esto. En Bolivia hay un autor y que es, digamos, de los top 10 de Bolivia y está escribiendo sobre cómo somos tan parecidos a los franceses, los bolivianos. Dice. Sí, claro, hay como una especie de reivindicación, o sea... Pero un eurocentrismo es totalmente ciego, ¿no? Ciego, sí, claro. Que absurdo, no sé qué decirte. ¿No? Sí, no, y entonces yo digo... Bueno, entonces yo voy a sacar todo lo contrario. Claro. Todos los testimonios de los mineros, claro, aymaras parlantes, ¿no? Sí. Quechua parlantes, y bueno, hay trabajos que se han hecho, ¿no? Sí. Trabajos desde la Academia Norteamericana muy valiosos, ¿no? Miñolo habla sobre el concepto de pensamiento fronterizo. A ese pensamiento que desde la colonia se ha mantenido por debajo. Se ha mantenido enterrado, ¿no? Sí. Y este pensamiento fronterizo en el siglo XX ha comenzado a salir a la luz, digamos, ¿no? Sí. Entonces un poco por eso estás interesado, ¿no? Claro. Sacar a la luz ese tipo ese tipo de saberes. Claro. Y es un proyecto que, como cualquier proyecto que se dedique a la extracción, tiene que come to terms, tiene que llegar y enfrentar lo que significa cómo diferentes culturas manejan estos saberes, ¿no? Y qué actitud, ¿no? Tú vas a tomar, vas a adoptar, vas a extraerles a ellos, ¿no? Claro. Vas a agradecerles o no, vas a discutir sus ideas seriamente, ¿no? Con un marco filosófico o con algún tipo de marco o con algún tipo de, ¿no? de seriedad o no. Entonces es muy difícil, ¿no? Sí. Sobre todo porque en el contexto de Potosí hay toda una cosmología muy rica, muy compleja, ¿no? De dioses, semidioses, que no puedes llegar allá y decir, esta gente son obreros, ¿no? Solamente creen en la Virgen, ¿no? Claro, no, tienen dos sistemas, católico e indígena, que operan y se corresponden. Es muy interesante. Sí, muy interesante. Muy complejo. En Perú, en las provincias como Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, está mezclado completamente esta cosmovisión andina con la cosmovisión religiosa y están operando estos dos sistemas. Claro, eso es fascinante. En diferentes niveles. En nuestra pregunta como extractivistas sería preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto estas dos metafísicas, ¿no? Se intersectan con la labor más básica humana, que es extraer, ¿no? Extraer minerales, extraer maderas, extraer frutos, ¿no? Extraer lo que decía Marx, ¿no? Afectar la naturaleza, ¿no? Modificar la naturaleza, que es la actividad humana par excellence, ¿no? Digamos. Sí, claro. Y extraer desde ahí, crear condiciones materiales, ¿no? Sí.
y las políticas que se generan a través de esa historia, ¿no? Es un proyecto que tú y yo necesitaríamos 10 vidas Sí. para terminarlo, ¿no? Como decía un filósofo, me parece griego, Sí. solo sé que nada sé. Sí, sí, Solo sí, sé sí. que nada sé. O sea, Sí, creo- mientras más Más investigas, sabes, creo que Aristóteles. creo. Aristóteles, no, bueno, la cosa es que Sí. mientras más sabes, más Sí, investigas. más Lo sabes decía- que no sabes. Sí, lo decía también Borges, ¿no? O sea, lo que a él le apenaba cuando cumplió 90 años Sí. era que no iba a poder terminar de leer todo lo que él quería Quería leer. leer. Eso era lo que le apenaba. Le Sí, afectaba. yo creo que a nosotros nos pasará igual, ¿no? Sí. Más que vergüenza nos dará una Es una frustración, frustración una frustración neoliberal. porque nos damos cuenta que hay tantas cosas por cubrir, tantas Claro, cosas por leer. y cada vez que ves un libro vas a las notas y las notas te mandan a otro que Claro, te manda. es una locura. Es una Es red una- interminable. es una locura. Que Y- crea ansiedad. Sí, sí, sí. Y hay que saber manejar eso. Que crea mucho Porque vértigo. Hay que llegar al momento de decir, no más, no más. Me voy nada más por acá, Claro. porque si no, no. Generalmente, Se acaba. generalmente ese momento no llega a mí. Generalmente yo cierro el libro. Yo estoy perdido ahorita, yo estoy perdido. Sí. Estoy intentando Hay encontrar. una red mi- muy vasta, ¿no? Sí, mi A propósito, te tengo que recomendar cosas que he encontrado Sí. en la Amazonía. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sobre qué? Hay un autor paisa. Los paisas tenían una, digamos, una potencia regional, ¿no? Digamos, por poner alguna palabra, en ser humanistas, en ser literatos, más que los bogotanos. ¿Ah, sí? La gente de Medellín, estoy diciendo. Ya. Y los paisas eran muy letrados, eran muy conservadores, asquerosamente católicos, pero eran muy interesados, muy curiosos. Hay un autor paisa que tuvo una vida fascinante, murió en los años 40, era médico, Ajá. estudió medicina en Estados Unidos, privilegiado, Ya. de las clases altas, y escribió una novela que se llama Toa, T-O-A, un nombre... Hay una película. No sé, ¿Sí? no sé si estará basada. ¿Será lo mismo? No sé, pero he encontrado una película Sí. amazónica que se llama Toa. Toa. Probablemente. Toa es un nombre femenino Ajá. de una tribu o comunidad de los... Bueno, no me te lo confirmo Ok. después. Entonces me decías de este autor. Claro, César Uribe Piedrahíta. Ajá. Una novela muy corta, se llama Toa, narración de caucherías. Ujú. Y habla más o menos lo que habla la vorágine, pero de manera más sencilla, menos elaborada, Sí. que es el trauma colectivo de las caucherías, ¿no? Toa, narración de caucherías. Ahí la Ya. tengo. Está Ok. acá. Ok. Sí, está muy interesante. Desde el punto de vista, digamos, de literatura que surge de una región muy diferente como es Medellín. De un tipo como José Eustacio Rivera, ¿no? Que se lanza, ¿De ¿no? dónde era Eustacio Rivera? Del Tolima, creo, o de Neiva, cerca de Bogotá. Sigue- Una región cerca de Bogotá. Son ya 100 años, casi, De la vorágine. de la vorágine y sigue siendo una novela 1924. 24, ¿no? Bueno, faltan Casi 100 años, Sí, ¿no? sí, Casi 100 años. Y sigue siendo una novela referente con respecto al Amazonas. faltan 18 años, creo. Es una novela clásica. Es una novela clásica porque es la novela de la selva, digamos, Sí, clásica. porque en esa temporada también hay algunos autores amazónicos Hay en Perú. varios, sí. Sí, hay varios, ¿no? Pero, digamos, a un nivel estético, de Claro. complejidad, Ah, Eustacio Rivera sigue siendo, pues, Es- en un nivel... Es Está magistral, a un ¿no? nivel- está a un nivel alto. Es un modernismo. Es un modernismo, digamos, mezclado o, digamos, impregnado, ¿no? Por el barroquismo que genera, ¿no? La naturaleza Sí. americana, ¿no? Sí. Que fue algo que les impresionó mucho a los descubridores, a los primeros colonos, ¿no? Y que la literatura se impregnó, ¿no? Que sea, América es el barroco, ¿no? Claro. ¿No? Claro. ¿Quién decía? Carpentier, creo. O Carpentier. hubo otros, ¿no? Creo que hubo un momento en el cual la naturaleza determinó, ¿no? Hasta las mismas figuras literarias, ¿no? Que, Sí, se, claro. que se generaban, ¿no? Claro. Entonces, Claro, la vorágine no la pasa por ahora, ninguna otra novela, pero hace falta escarbar, ¿no? Mirar más allá, ¿no? Escarbar Sí. esa superficie. Entonces te paso la de César Uribe. Piedrahíta. César Uribe Piedrahíta y muchas otras debe haber, Sí, muchas sí, sí. otras. Es cuestión de revisar, ¿no? Sí. Es cuestión de ir a los centros, no sé, a Venezuela también tiene
tiene Amazonas, ¿no? Claro, Perú, son Ecuador, 7 tiene países, Amazonas. son Sí. 7 países, ¿no? Entonces ahí Sí, bueno, hay mucho, voy a tomarte la palabra. hay mucho, te la paso. Sí. ¿Y un libro que me puedas recomendar? Bueno, Aparte del de Piedrahíta, no me pongas un libro que como tú, Borges, que tú ansioso. recomendarías a alguien. a ti o a alguien, ficción, crítica, que Digamos, yo te digo, voy a irme de viaje, me voy a ir de vacaciones, voy a relajarme, voy a estar tirado en una playa y quiero leer una novela. otra novela Otra más, novela, no para leas. relajarme. Léete las 40 que nos toca leer. No, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, depende de lo que quieras. Un libro que te pueda recomendar. No sé, que libros, digamos, quisiera leer yo y ahondar más en la literatura de Paraguay, De Paraguay, por ejemplo. en Augusto Roa Bastos, más allá de lo que le hemos leído, Lo ¿no? hemos descubierto. Y A mí hemos quedado a mí choqueados, ¿no? Sí, a mí también. me abrió muchas posibilidades. Hijo del Hombre fue Claro, fantástico. Sí, totalmente. O sea, a mí me parece que Roa Bastos Sí, es como el padre del boom literario. O sea, Sí, hay sí. muchas referencias de, Sí. de Gabriel García Márquez, Sí, de Vargas Llosa. sí. Lo conocían a Roa Sí, Bastos. sí, es un tipo Es un fascinante. tipo fascinante. Y las historias que cuenta son fascinantes y Sí, de la sí, manera sí. muy sencilla que las pone, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay muchos autores que se me vengan a la cabeza, no sé, sí. sería mucho. Pero ese es un autor. por Pero ejemplo. Roa Bastos es un autor que hace falta, sí, y en estos tiempos del antropoceno, Ya. no sé si está familiarizado. Pero bueno, Claro. por la terminología, ¿no? Claro, ¿no? Antropo, ser humano, Seno. el centro, ¿no? El centro, el ser humano, ¿no? Algo así. El antropoceno es una categoría que se inventaron unos geólogos, creo, que dicen que tenemos el no sé, geoceno, geolítico, periodos largos geológicos, ¿no? Ya. Después a partir del calentamiento global, Ajá. hemos entrado en el tiempo del humano, el antropoceno, Ya. en el cual todas nuestras fuerzas productivas han afectado el clima y la geología Ya. del planeta. Ujú. Entonces estamos inaugurando una nueva... Es tanto el cambio global, ¿no? El cambio a nivel planetario es tan vasto, ¿no? Ujú. Que ya hemos entrado en una nueva terminología a nivel geológico, ¿no? Ya, ¿cuál? Oye esto, que son millones de años. Ya, ¿cuál Esto se sería? llama el antropoceno, ¿te acuerdas? Ya. Hay el Jurásico, Ya, el claro. periodo... Ahora estamos en el antropoceno. Y es una edad que se define por, digamos, lo que yo iba a comentar en mi papel, que no pude comentar. Es eso, es una edad que se define para mí en un pensamiento que te hace de una manera traumática entrar en un cuerpo que entiende que vive un tiempo radicalmente nuevo Ujú. y que al mismo tiempo te genera una ansiedad. Ya. Porque en febrero fue el mes más caliente que ha sido registrado en historia, ¿no? Ujú. No, y estamos en marzo, o sea, Claro, claro, estamos viendo como en una vanguardia Cambio. que es absolutamente aterradora, ¿no? De que van a desaparecer países, islas, Claro, ciudades, probablemente Vancouver desaparezca por el Exacto. calentamiento, el deshielo. Y uno entre mil ejemplos, ¿no? Claro. Áreas que han sido muy frías pueden ser habitadas, áreas que han sido calientes van a tener que ser desalojadas. Ujú. O sea, anentonces, analizar cómo se ha entendido la literatura desde el antropoceno Ujú. o el antropoceno desde la literatura es algo muy interesante, que de alguna manera me ha alejado de temas que me han fascinado desde que tengo memoria, que son muy antropocéntricos. Ya. La existencia, la mortalidad, la literatura de Cortázar, de Borges, ¿no? Del boom, Ya. la literatura de los críticos, de Derrida, de construcción, todo eso me ha captivado como te ha captivado a ti y a Sí, cualquier persona sí, sí, que le sí. interese esto. Claro. Pero entrar en la época, entrar en el antropoceno me ha cuestionado esos parámetros. Claro, Entonces estoy porque- buscando qué novelas latinoamericanas, no americanas, no europeas, qué novelas desde nuestra tradición han entendido ya ese nuevo cambio, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? Eso es algo que me interesa radicalmente, ¿no? Y eso lo has descubierto recién, Eso lo he descubierto este año. este año. Sí, Leyendo, sí. investigando. Porque ¿no? antes yo vine como tú y como te comenté, a estudiar la memoria, que son temas apasionantes, Sí. necesarios, pertinentes, pero
Está agotado. muy antropocéntricos. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Ahora, me interesa es, bueno, dejémonos de estos temas que de alguna manera ya no quiero escribir 4 años sobre eso. Sí, Tal vez algo más leve. Y entendamos, ¿no?, qué significa entrar en una edad, ¿no?, que ha sido creada por el hombre, donde el clima, la geología, los ecosistemas, ¿no? Y eso pues no está desconectado del extractivismo. No está desconectado de la Amazonía como metáfora, ¿no? De nuestros países, Claro. que siempre han sido países de materias primas. Sí, Entonces, bueno, sí. no te puedo recomendar un libro, pero te puedo pedir que me recomiendes un libro que trate del antropoceno. Bueno, ahorita no se me Con viene el tiempo, a la cabeza. Tendría que... Vamos a estar leyendo mucho, Sí, seguramente. sí, Y sí, si algo sí, pues surge sí. parecido, pues ahí Sí. estamos Sí, en contacto, ¿no? sí, sí, sí. Y la música que es tan importante para ti, ¿qué escuchas, por ejemplo, cuando estás viajando o cuando estás en el carro, cuando te estás haciendo tu casa? Bueno, yo creo que desde que opté, como tú, por este camino académico un poco estéril, he abandonado la música, lastimosamente. Totalmente. Porque ¿La música totalmente. prácticamente o...? La música porque si yo me siento a escuchar una sinfonía Ya, o un poema sinfónico ya. y me cautiva, no lo puedo liberar. No puedo liberarme de esa melodía. Ya. Y eso es incompatible con tratar de entender Derrida. ¿Me entiendes? Yeah. Estoy tratando de entender y estoy ahí y digo, no, tengo que parar. Ya. Así me afecta tanto la música. Tengo un colega, un amigo que decía, para mí la música es prescindible. Yo puedo vivir sin música. Yo no puedo. Yo tampoco. Yo tampoco, no bueno, puedo vivir con música. Ahora tengo que vivir sin música Para poder estar escribir concentrado. algo y graduarme, sí, para estar concentrado. Sí, ya. Si no, sigo como con pajaritos todo el día, ¿no? Es total, entonces no puedo concentrarme, así de simple. Ok. No puedo. Y es lamentable porque Sí, claro, aprendí mucho y me gusta todavía. Visito los conciertos que ofrece UBC, música clásica. Ya. Hace un par de semanas estuve y he ido, tienen una orquesta de mucha calidad. Ya. Y entonces he ido a interpretaciones de artistas románticos alemanes, muy buenos. Entonces me fascina la música. No te puedo recomendar un libro porque tenemos tantos que yo creo que es excesivo, Sí. pero te puedo recomendar que escuches a Johann Sebastian Bach, Ok. que escuches sus Ya. conciertos, sus suites francesas, que escuches el concierto de Brandenburgo, que son cosas que te devuelven, ¿no?, el recuerdo de vivir, ¿no? Sí. Más allá de una letra, ¿no?, un tanto estéril, ¿no?, en Sí. una página, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, que te escuches, no sé, un poco de Bach, ¿De interpretado por Glenn Gould, que es uno de los más excéntricos, ¿no?, pianistas canadienses, ¿no? Glenn Gould, que murió, ¿no?, en los años 80, muy loco, muy bueno. Interpreta Bach a su manera Ya. y canta mientras lo interpreta. La gente lo criticaba. Hay una total. película, ¿De Glenn Gould Sí. o parecida? creo que está basada en la vida de Glenn Gould. Sí. De su locura. Su locura, De su sí, locura, sí. sí. Es una película Visión que maniática. creo que le hicieron a Montreal. Ah, claro. Sí, Sí, el sí. tráiler en Sí. Montreal. Él es de la parte inglesa, pero de Quebec, por allá, no sé, Ya. de Toronto, creo. Ya. Entonces, escuchemos más a Bach. Sí, sí, para realmente, de alguna manera, devolver, ¿no?, otra dimensión estética, ¿no?, a la vida. Bueno, Juan Felipe, finalmente para terminar una película. Una película. Vámonos con una película. El abrazo. El abrazo de la serpiente. Ya me la he visto 5 veces, pero vela si puedes. Sí, he estado intentando verla. El abrazo, o otra para hacer Pecar por nacionalista, que le fue muy bien en Cannes también, La tierra y la sombra. La tierra y la sombra. Habla de un extractivismo no mineral, pero un extractivismo de los cultivos de caña de azúcar en nuestros países tropicales. ¿Quién ganó el Oscar? Ganó el Oscar. No ganó No ganó el La voz de la abrazo. serpiente. Ganó el Oscar una película sobre el holocausto, ¿no?, que no sorprende. Sobre el holocausto, ya, Se claro. llama Saúl, una película húngara Ya. sobre un trauma del holocausto y de campos de concentración. Pero ya, Claro. nos regresa a cosas que ya hemos discutido, cosas que ya yo estudié, que se han agotado de cierta Claro. manera, ¿no? En cambio, me parece que el asunto de la Amazonía, del extractivismo, es una cosa Hay muy que presente. explorarlo. Está Te saliendo. recomiendo El abrazo, y si no puedes, La tierra y la sombra. La tierra y la sombra. The Land and the Shade, no sé cómo la traducen. Sí.
Cuando salga te paso la voz. Ok, perfecto. Bueno. Muchas gracias, Juan Felipe. Bueno, ya, salimos bien. Sí, salimos bien.